En el corazón de la antigua Nicomedia, una ciudad a orillas del mar de Mármara, vibraba la vida en todas sus formas. Bajo el dominio del Imperio Romano, esta metrópoli prosperaba con el comercio y el flujo constante de ideas y culturas. Pero, a pesar de la aparente prosperidad, también había una creciente división. Los cristianos, una comunidad aún pequeña y perseguida, vivían al margen, manteniendo su fe bajo intenso secreto. En este contexto turbulento y lleno de tensiones, nació Bárbara, hija única de Dioscoro, un hombre de gran influencia y riqueza. Dioscoro era un hombre dedicado a las tradiciones paganas de sus antepasados. Creía firmemente en los dioses romanos, en el orden del imperio y en el valor que la prosperidad material traía. Bárbara, desde pequeña, fue el centro de sus atenciones, no solo por ser su única heredera, sino porque él veía en ella una belleza y una inteligencia inusuales, lo que despertaba su orgullo y al mismo tiempo su miedo. Temía que el mundo exterior pudiera corromperla, que su hija tan perfecta pudiera ser desviada por influencias que él, como padre, no sería capaz de controlar. Así, cuando Bárbara comenzó a alcanzar la adolescencia, Dioscoro tomó una decisión radical. Ordenó que se construyera una torre aislada en las colinas, una estructura imponente e inaccesible. Allí, creía, podría proteger a su hija del mundo, manteniéndola alejada de las miradas y de las ideas peligrosas que, según él, estaban esparciéndose entre la gente. La torre se convirtió en un símbolo de protección, pero para Bárbara sería el inicio de un viaje de autoconocimiento y fe. Al principio, la joven Bárbara aceptaba su reclusión con cierta resignación. La torre era lujosa y su padre aseguraba que tuviera todo lo que necesitara. Pero a medida que los días se transformaban en semanas y luego en meses, una inquietud comenzó a crecer en su corazón. Lo que para Dioscoro parecía ser un ambiente seguro, para Bárbara era una prisión dorada. El vasto horizonte que podía ver desde las ventanas de su torre, el mar brillando a la distancia, las montañas majestuosas, el cielo infinito, todo parecía hablarle de una realidad mucho mayor que las paredes que la rodeaban. Bárbara era una joven profundamente reflexiva. En sus largas horas de soledad, comenzó a cuestionar el sentido de la vida que su padre había planeado para ella. Él soñaba con casarla con algún noble pagano, alguien que pudiera dar continuidad al nombre de la familia, pero Bárbara sentía en su interior que había algo más por descubrir. Algo que las palabras y rituales paganos no podían explicar. Fue en ese período de aislamiento que la providencia tocó su vida por primera vez. Entre los sirvientes que ocasionalmente le traían alimentos y provisiones, había un hombre cristiano que secretamente profesaba su fe. Él, al percibir la inquietud de Bárbara, comenzó a contarle historias sobre Jesucristo. Al principio, eran solo comentarios breves y sutiles, pues temía por su vida. Pero con el tiempo, a medida que ganaba la confianza de la joven, comenzó a hablar con más libertad. Las palabras de ese sirviente tocaban el corazón de Bárbara de una manera que nada antes había hecho. Le habló de un Dios que no era solo un concepto distante o una fuerza incomprensible, sino que se había hecho hombre y había habitado entre los hombres. Un Dios que tenía un nombre, una historia y sobre todo un amor infinito por cada ser humano, independientemente de su estatus, riquezas o poder. Para Bárbara, esto era revolucionario. Nunca antes había oído hablar de un Dios que fuera accesible, cercano y personal. Los dioses paganos de su padre parecían lejanos, indiferentes al destino de los mortales, pero el Dios de quien hablaba el sirviente, ese Dios, era diferente. Él había sufrido por amor a la humanidad, se había sacrificado. Este concepto era tan profundo
que Bárbara comenzó a pedir escuchar más sobre esta fe, sobre el hombre llamado Jesús y sobre aquellos que lo seguían. A medida que Bárbara conocía más sobre el cristianismo, una transformación comenzaba a ocurrir dentro de ella. El vacío que sentía, esa sensación de que faltaba algo en su vida, comenzó a ser llenado por una fe naciente. Las dudas y preguntas que siempre había llevado sobre el sentido de la existencia, sobre la verdadera felicidad, empezaron a encontrar respuestas. Poco a poco, se dio cuenta de que su lugar ya no estaba en los caminos trazados por su padre, sino en un viaje mucho más profundo y significativo. Pero este despertar espiritual no vino sin un precio. Bárbara sabía que si su padre descubría sobre su inclinación hacia la fe cristiana, las consecuencias serían severas. Dioscoro era un hombre intolerante y su desprecio por los cristianos era ampliamente conocido. Consideraba esta religión como una amenaza al orden establecido, algo subversivo y destructivo. Sin embargo, incluso frente a ese miedo, la fe de Bárbara crecía día tras día. El cristianismo para ella no era solo una elección teológica, era la verdad que su alma había buscado desde el inicio de su vida. Fue entonces que, en secreto, Bárbara decidió dar un paso definitivo. Pidió ser bautizada. El acto de recibir el bautismo fue para Bárbara como renacer. Bajo el velo de la noche, lejos de los ojos de su padre, un sacerdote cristiano se aventuró hasta su torre. La ceremonia fue simple, pero profunda. El agua bendita tocando su frente era como el sello de su nueva identidad, no solo ante los hombres, sino ante Dios. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca más sería la misma. Estaba preparada para lo que viniera, pues ahora no estaba más sola. A partir de ese día, la vida de Bárbara ganó una nueva dimensión. Cada atardecer, cada brisa que atravesaba las ventanas de la torre, ahora parecía llevar consigo la presencia divina. Su reclusión física fue trascendida por la libertad espiritual que encontró en Cristo. Donde antes había soledad, ahora había comunión con Dios. El tiempo que pasaba sola, que antes le parecía un castigo, se convirtió en un espacio sagrado de oración y meditación. Sin embargo, Bárbara sabía que no podría mantener su fe oculta por mucho tiempo. La tensión entre su amor por Dios y el estricto control de su padre aumentaba cada día. Dioscoro seguía planeando el futuro de su hija, de acuerdo con sus ambiciones mundanas, ignorando por completo la transformación que estaba ocurriendo dentro de ella. Creía que aún tenía el control total sobre la vida de Bárbara, pero estaba a punto de descubrir cuán profundamente había subestimado la fuerza de su hija. La vida de Bárbara estaba al borde de un gran giro. Su fe naciente sería puesta a prueba de manera inimaginable, y el enfrentamiento con su padre, que hasta entonces parecía inevitable, se acercaba. Pero Bárbara, ya fortalecida por el amor y la gracia de Dios, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con una valentía y serenidad que solo una vida entregada a Cristo podría proporcionar. Fue en el silencio de aquella torre, rodeada por la belleza de la creación y por la ausencia de los hombres, que Bárbara encontró la respuesta a su búsqueda, no en riquezas, no en poder, sino en una fe que trasciende todas las barreras y que, a su debido tiempo, sería testificada por todos, incluso a costa de su propia sangre. El viaje de Santa Bárbara continuaba desarrollándose, ahora envuelto en un conflicto aún más profundo y doloroso. Desde el momento en que recibió el bautismo y abrazó la fe cristiana, algo dentro de ella floreció y ganó fuerza. La sensación de libertad espiritual que experimentaba contrastaba de manera brutal con la prisión física y emocional que su padre había impuesto.
Dioscoro, ciego por el orgullo y el control, no imaginaba que dentro de la mente y el corazón de su hija estaba ocurriendo una revolución silenciosa. Fue durante este periodo que Bárbara comenzó a ver el mundo de manera diferente. Lo que antes le parecía una torre aislada, una barrera infranqueable, ahora se convertía en una fortaleza de oración. En las horas en que la suave brisa soplaba por la ventana, trayendo el olor de la tierra y del mar distante, ella se sentaba en contemplación, inmersa en las palabras del Evangelio que le habían sido reveladas. La historia de Cristo, su pasión y resurrección, le daba un nuevo entendimiento sobre el sufrimiento. Bárbara comenzó a ver su propia situación a la luz del sacrificio de Jesús. Él también había sido traicionado, rechazado y condenado por aquellos que no comprendían la verdad que portaba. Y fue ese pensamiento el que sostuvo a Bárbara mientras la tensión con su padre crecía. A medida que pasaba el tiempo, Dioscoro comenzó a presionar a su hija para que tomara decisiones sobre su futuro. Había hecho planes para casar a Bárbara con un noble pagano, alguien que, a sus ojos, podría garantizar el estatus y el poder de su familia por generaciones. Bárbara, sin embargo, sentía un llamado mayor, algo que trascendía las expectativas mundanas de riqueza y prestigio. Sabía que su vocación estaba en otro camino y que ese camino la conduciría inevitablemente a un enfrentamiento con su padre. El corazón de Bárbara estaba dividido entre el amor natural que sentía por Dioscoro y la lealtad que ahora debía a Cristo. Cada vez que su padre mencionaba el matrimonio, Bárbara se retiraba a orar pidiendo sabiduría y coraje. Sabía que al negarse a seguir los planes de Dioscoro, no solo estaría desafiando la autoridad de su padre, sino arriesgando su propia seguridad. La fe cristiana no era tolerada, y Dioscoro, orgulloso e inflexible, jamás aceptaría su conversión. El punto de ruptura ocurrió en un día que Bárbara jamás olvidaría. Su padre, furioso por las constantes negativas de Bárbara a aceptar las propuestas de matrimonio, irrumpió en la torre donde ella estaba confinada. Exigió una explicación por su negativa, incapaz de comprender la razón por la cual su hija rechazaba el futuro brillante que él había planeado para ella. Bárbara, mirando directamente a los ojos de su padre, finalmente reveló la verdad. No podía casarse, pues ya se había entregado a otro esposo, alguien mucho más grande e importante que cualquier hombre terrenal. Con una calma que solo podía venir de la confianza inquebrantable en su fe, Bárbara declaró que su vida pertenecía a Cristo y que jamás podría abandonar ese compromiso. El silencio que siguió fue abrumador. Dioscoro, atónito, tardó unos instantes en procesar lo que su hija acababa de decir. Cuando finalmente comprendió, su furia superó lo que Bárbara podría imaginar. Para Dioscoro, el cristianismo era una herejía peligrosa, una amenaza a la estabilidad del imperio y a su propia posición social. Y ahora su propia hija, a quien había dedicado toda su vida y recursos, había abrazado esa fe que tanto despreciaba. Lo que siguió fue un período de intenso sufrimiento para Bárbara. Dioscoro, sintiéndose traicionado, intentó de todas las maneras posibles hacerla renunciar a su nueva fe. La amenazó, la insultó y, al final, ordenó que fuera sometida a una serie de torturas crueles, con la esperanza de quebrantar su voluntad. Bárbara, sin embargo, se mantuvo firme. A cada nuevo castigo, su fe se hacía más fuerte y su amor por Cristo más profundo. Sabía que su cuerpo estaba siendo destruido, pero su alma permanecía intacta, protegida por la presencia divina que la acompañaba. Una de las torturas más impactantes fue cuando Dioscoro ordenó que Bárbara fuera azotada hasta la extenuación. Sus verdugos la ataron y le propinaron golpes brutales en la espalda. El suelo de la celda donde Bárbara estaba comenzó a teñirse de rojo,
pero, a pesar del dolor agudo, ella no emitió un solo grito. En cambio, sus labios susurraban oraciones, palabras de perdón y súplicas de misericordia para aquellos que la herían. Cuando los guardias finalmente se detuvieron, asombrados por su resistencia, la dejaron sola, creyendo que Bárbara sucumbiría a esas heridas. Pero durante la noche, algo extraordinario ocurrió. Bárbara, sola en su fría celda, tuvo una visión que le trajo consuelo y sanación. Se cuenta que Cristo se apareció ante ella con una luz suave y acogedora y tocó sus heridas. En un instante, todo su sufrimiento físico desapareció y sus heridas se cerraron milagrosamente. Cuando los guardias regresaron por la mañana, la encontraron completamente curada, su cuerpo sin señales de tortura, como si nada hubiera sucedido. Este milagro no pasó desapercibido y la noticia se propagó rápidamente entre los cristianos de la región, que veían en Bárbara un símbolo de resistencia y fe. Sin embargo, para Dioscoro, el milagro no fue suficiente para detener su ira. En cambio, se enfureció aún más, viendo en la recuperación de Bárbara un desafío directo a su autoridad. Desesperado y avergonzado por su incapacidad para doblegar la voluntad de su hija, Dioscoro tomó una decisión aún más terrible. La entregaría a las autoridades romanas, que luego la condenarían a muerte. Bárbara sabía que este momento llegaría. Durante sus largas horas de oración, se había preparado para el martirio. No temía a la muerte, pues sabía que el sufrimiento terrenal era pasajero y que la verdadera vida estaba reservada más allá de esta existencia. Cuando fue llevada a juicio, enfrentó a sus acusadores con una serenidad que dejó a todos perplejos. No había rencor en sus palabras, solo una profunda paz, fruto de su intimidad con Dios. La condena llegó rápidamente. Los romanos, siempre listos para eliminar cualquier amenaza a su autoridad, decidieron que Bárbara debía ser decapitada. Para muchos, la sentencia de muerte sería una carga insoportable, pero para Bárbara era el cumplimiento de su vocación. Sabía que su sangre derramada sería una semilla de fe y que su muerte terrenal sería solo el inicio de su vida eterna con Cristo. En camino al lugar de su ejecución, Bárbara caminaba con dignidad, como alguien que ya había trascendido las penas de este mundo. Cuando llegó a la cima de la colina, donde su vida sería segada, no había miedo en sus ojos. Dioscoro, que había presenciado todo de cerca, fue el encargado de ejecutar la sentencia. En un acto de crueldad incomprensible, levantó la espada y, en un golpe certero, decapitó a su propia hija. Pero en ese instante, lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria inmortal. Bárbara, ya liberada de los sufrimientos terrenales, ingresaba en la gloria que había vislumbrado en sus oraciones. El cielo, que hasta entonces había permanecido en calma, se oscureció de repente y un trueno resonó como un grito de justicia. Dioscoro, al descender la colina, fue inmediatamente alcanzado por un rayo fulminante, poniendo fin a su vida con la misma violencia con que había intentado destruir a su hija. La historia de Santa Bárbara no terminó con su muerte. Su testimonio de fe y resistencia se propagó rápidamente y fue venerada como mártir en toda la cristiandad. La joven que, en su torre, encontró la verdad de Cristo, se convirtió en un símbolo eterno de valentía, de amor incondicional a Dios y de fidelidad hasta el final. Mientras Santa Bárbara permanecía encerrada en su torre, el tiempo parecía arrastrarse de manera cruel. Las paredes de piedra que rodeaban su cuerpo se convertían en testigos silenciosos de su lucha interna, donde el espíritu ya había volado más allá de aquellos límites opresivos. Para Dioscoro, su padre, la torre era un símbolo de control, la garantía de que podría mantener a su hija alejada de las influencias que consideraba peligrosas.
Para Bárbara, sin embargo, la torre se transformó en un espacio de profunda comunión con Dios, donde su fe floreció en secreto, como una llama que resiste al viento más impetuoso. La decisión de abrir una tercera ventana en su celda fue un hito en el camino espiritual de Bárbara. La torre originalmente tenía 2 ventanas, pero al mandarla modificar, añadiendo una apertura más, Bárbara quiso simbolizar la Santísima Trinidad. La luz que entraba ahora por 3 ventanas inundaba la sala de una manera que tocaba su alma profundamente. Cada rayo de sol que atravesaba el aire pesado y estancado de esa celda traía consigo el recuerdo de la presencia de Dios en su vida, en la unidad perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para muchos podría parecer un acto simple o sin importancia, pero para Bárbara era un testimonio silencioso y poderoso de su fe. La torre, que antes representaba su prisión, ahora se convertía en el lugar donde expresaba su devoción, aunque fuera sin palabras. Con el paso de los días, Bárbara vivía una vida doble. Externamente cumplía el papel de hija obediente, acatando los deseos de su padre, manteniendo el silencio sobre su fe. Pero en su corazón era una esposa de Cristo, completamente entregada al llamado divino. Las noches eran largas y solitarias, pero también sagradas. A cada oración murmurada, Bárbara sentía como si estuviera siendo preparada para algo mucho mayor, algo que aún no podía comprender del todo. Había una mezcla de serenidad y tensión en su espíritu, como si una tormenta estuviera acercándose, pero, al mismo tiempo, la paz de saber que Cristo estaría con ella, cualquiera que fuera el desenlace, la sostenía. Fue en este periodo que Dioscoro decidió que era hora de dar un destino a la vida de su hija. Había pasado meses planeando, eligiendo cuidadosamente un pretendiente que pudiera no solo garantizar el futuro de Bárbara, sino también reforzar la posición de la familia. Para Dioscoro, el matrimonio era una estrategia social, una manera de consolidar poder y prestigio. Bárbara, sin embargo, sabía que su vocación era otra, mucho más elevada que las ambiciones terrenales de su padre. Su corazón ya había sido entregado a Cristo, y no había espacio para nadie más. Cuando Dioscoro comenzó a hablar abiertamente sobre el matrimonio, Bárbara se encontró en un dilema. Sabía que no podía simplemente obedecer a su padre, pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la desobediencia, especialmente en una cultura que veía la autoridad paterna como sagrada. Cada conversación sobre el futuro matrimonio era una prueba de fe, un desafío que Bárbara enfrentaba con oraciones silenciosas y una confianza creciente de que Dios la guiaría. No fue fácil. Había momentos en que el peso de la responsabilidad parecía aplastarla, momentos en que la idea de someterse a los deseos de su padre parecía la única salida para evitar el conflicto. Pero cada vez que surgía la duda, Bárbara se volvía hacia Cristo, y en Él encontraba fuerzas para resistir. El enfrentamiento inevitable llegó en un claro día de verano, cuando Dioscoro anunció, con un orgullo desmedido, que había encontrado al hombre perfecto para su hija. Bárbara, que hasta entonces se había mantenido en silencio, no pudo contener más la verdad que ardía dentro de ella. Con una voz firme, pero cargada de una profunda tristeza, declaró que no podía casarse, pues ya había entregado su vida a Cristo. Las palabras cayeron en el ambiente como una tormenta inesperada. Dioscoro, en un primer momento, no comprendió lo que Bárbara quería decir. Pensó que ella simplemente estaba rechazando al pretendiente, tal vez por capricho o por un deseo de posponer la decisión. Pero cuando ella habló abiertamente de su fe en Cristo y de su negativa a seguir el paganismo, Dioscoro fue tomado por una furia que Bárbara nunca había presenciado. El hombre, que hasta entonces parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija, ahora se convertía en su mayor enemigo.
El orgullo herido y el miedo a perder el control sobre Bárbara transformaron a Dioscoro en un tirano cruel. No podía soportar la idea de que su única hija, a quien había protegido y guiado desde su nacimiento, hubiera abrazado una fe que él despreciaba. El cristianismo para Dioscoro era una amenaza al poder de Roma, una superstición sin sentido que desafiaba a los dioses y al orden establecido. Y ahora, esa amenaza estaba dentro de su propia casa. Bárbara, sin embargo, no retrocedió. Incluso ante la ira de su padre, se mantuvo firme en su convicción. Sabía que su elección no era fácil, pero también sabía que no estaba sola. Con cada insulto, con cada amenaza, sentía la presencia de Cristo a su lado, sosteniéndola, dándole valor. En un gesto de desesperación, Dioscoro decidió confinar a Bárbara en su torre, creyendo que el aislamiento y el castigo podrían hacerla cambiar de idea. Pero él no sabía que, para Bárbara, la torre era el lugar donde su fe se hacía aún más fuerte. Allí, en medio del dolor y la soledad, Bárbara encontraba consuelo en sus oraciones, sabiendo que su fidelidad a Cristo era más importante que cualquier aprobación terrenal. La tortura física comenzó poco después, con Dioscoro ordenando que su hija fuera brutalmente golpeada en un intento de hacerla renunciar a su fe. Sin embargo, Bárbara resistía. Cada golpe que recibía en su cuerpo era una nueva oportunidad de unirse al sufrimiento de Cristo, de participar en el sacrificio redentor que Él había hecho por la humanidad. Su cuerpo sangraba, sus fuerzas físicas disminuían, pero su espíritu permanecía inquebrantable. La fuerza de su fe se volvía visible para todos a su alrededor, especialmente para los guardias que la mantenían prisionera. Algunos, impresionados por su serenidad y resiliencia, comenzaban a cuestionar sus propias creencias, preguntándose qué tipo de Dios podría inspirar tal fuerza en una joven aparentemente tan frágil. Pero el momento decisivo ocurrió cuando, tras una noche de intensas torturas, Bárbara fue dejada sola en su celda para morir. Su cuerpo estaba débil, cubierto de heridas, y sus verdugos creían que no sobreviviría hasta la mañana. Pero mientras Bárbara yacía en el frío suelo de su celda, algo extraordinario sucedió. En ese silencio sintió una presencia a su lado, una luz suave que envolvió su cuerpo y trajo consigo una curación milagrosa. Cristo, en su infinita misericordia, había venido al encuentro de su hija fiel, sanando sus heridas y restaurando sus fuerzas. Cuando los guardias regresaron por la mañana, esperaban encontrar a una mujer al borde de la muerte, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Bárbara estaba de pie, renovada, con el semblante sereno, como si nunca hubiera recibido un solo golpe. Este milagro fue la prueba definitiva de que la fe de Bárbara era inquebrantable. Para Dioscoro, sin embargo, esto fue el golpe final a su orgullo. Ya no podía soportar la idea de que su hija se hubiera alejado de sus valores y de su religión. En un acto de desesperación, la entregó a las autoridades romanas, consciente de que su hija sería condenada a muerte. Aún así, Bárbara permaneció tranquila, aceptando su destino como el martirio que sabía que la llevaría directamente al lado de Cristo. Cuando finalmente fue condenada a decapitación, Bárbara caminó con firmeza hacia el lugar de su ejecución. No había miedo en su corazón, solo la certeza de que su fidelidad a Dios sería recompensada. Y así, ante los ojos de todos, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe puede trascender las mayores pruebas, transformando incluso el sufrimiento más intenso en una victoria espiritual. Santa Bárbara caminaba hacia lo que sería su último examen de fe. Después de resistir las innumerables tentativas de su padre para hacerla renunciar a Cristo, su cuerpo ya había soportado las más intensas torturas. Pero su alma
permanecía firme, como una roca inquebrantable ante la tempestad. El amor que nutría por Dios trascendía el dolor, y la joven había encontrado en el sufrimiento una unión más profunda con su Salvador. Ahora, sin embargo, el peso de su elección recaía sobre sus hombros con la mayor fuerza posible: la sentencia de muerte. No sería un juicio formal, pues, a los ojos de Dioscoro, no había nada que juzgar. Su hija era una traidora de su linaje, de su autoridad y de la fe pagana que tanto valoraba. El castigo sería severo e implacable. Cuando Bárbara fue llevada ante las autoridades romanas, el semblante que exhibía reflejaba una calma casi sobrehumana. No era la expresión de alguien derrotado, sino de una mujer que había conquistado la mayor victoria posible, la victoria sobre el miedo. Su vida ya no le pertenecía, la había entregado en manos de Cristo, y eso le daba una paz que nadie a su alrededor comprendía. Aquellos que la observaban en el tribunal romano no veían a una víctima indefensa, sino a una persona que irradiaba dignidad y una confianza serena. La historia de la joven hija de Dioscoro ya era conocida entre los cristianos de la región, y muchos veían en ella un reflejo de la propia pasión de Cristo. La escena que se desarrollaba en el tribunal romano era un contraste claro entre el poder humano y el poder espiritual. Los jueces romanos, orgullosos de su posición de poder, apenas disimulaban el desprecio hacia la joven que se negaba a ceder. Bárbara, sin embargo, sabía que no luchaba contra ellos. Su batalla no era con los hombres que ahora la condenaban, sino con las fuerzas del mal que intentaban, a través del sufrimiento, desviar su alma de la verdad. Para ella, cada palabra de condenación proferida contra su vida era una confirmación de su elección. La justicia humana, con su severidad, era solo una sombra de la verdadera justicia divina que la esperaba. Condenada a morir decapitada, Bárbara fue escoltada por las calles de Nicomedia hasta el lugar de su ejecución. La ciudad hervía con la cotidianidad común, pero había algo sublime en ese momento. Bárbara caminaba sin cadenas, pues su mayor liberación ya había ocurrido. Su corazón estaba libre de las ataduras del miedo, la duda y el dolor. A cada paso que daba, la multitud que la observaba no veía solo a una joven frágil caminando hacia la muerte. Veían a un alma que había trascendido las limitaciones terrenales. Era como si Bárbara ya no perteneciera a ese mundo. Cada respiración era un acto de entrega total a Dios. Sin embargo, el aspecto más doloroso de su trayectoria hasta ese momento fue el papel desempeñado por su propio padre. Dioscoro no era solo un espectador de su condena, él era el ejecutor de la sentencia. Era él quien en su ciega furia y sed de control había decidido que debía ser el responsable de su muerte. Esa decisión revelaba la profundidad del abismo que el orgullo y el odio habían cavado en el corazón de Dioscoro. Para Bárbara, el dolor físico que vendría era un desafío pequeño comparado con la angustia de ver a su padre, aquel que debía protegerla, transformado en su verdugo. Pero Bárbara no guardaba rencor. Al contrario, en su corazón ya había perdonado a Dioscoro. Durante las noches silenciosas en su celda, mientras oraba por fuerza y sabiduría, Bárbara no se olvidaba de rezar por su padre. Sabía que él estaba perdido en su propia oscuridad, incapaz de ver la verdad que ahora brillaba tan intensamente en su vida. Si había algo que Bárbara deseaba, era que Dioscoro también encontrara la redención, aunque fuera a través del camino más doloroso. Ese día, mientras el sol aún brillaba sobre Nicomedia, la colina donde Bárbara sería ejecutada se convirtió en el escenario final de su breve pero intensa vida. De rodillas, con la cabeza erguida, no esperaba misericordia de los hombres, sino que confiaba plenamente en la misericordia divina que ya había tocado su alma.
No había vacilación en su espíritu. Todo lo que tenía era gratitud por haber sido llamada a vivir y morir por Cristo. Mientras Dioscoro se acercaba, espada en mano, Bárbara mantuvo los ojos fijos en el cielo, como si ya contemplara la gloria que la aguardaba. El golpe fue rápido, pero el impacto de su muerte resonaría por generaciones. En el instante en que la espada de Dioscoro cortó la cabeza de su hija, el cielo, hasta entonces sereno, se cubrió de nubes oscuras. Un poderoso trueno sacudió la tierra y un rayo descendió de los cielos con una fuerza indescriptible. Dioscoro, el hombre que había desafiado la voluntad de Dios al quitar la vida de su propia hija, fue fulminado en el acto. Su muerte fue tan repentina como violenta, y allí, en la misma colina donde había cegado la vida de Bárbara, también encontró su fin. Para los cristianos que presenciaron estos acontecimientos, el trueno y el rayo fueron vistos como una señal clara de la justicia divina. Dios no había abandonado a Bárbara, y su muerte, lejos de ser una derrota, fue una coronación de su fidelidad. El martirio de Bárbara se convirtió en un faro de esperanza y fuerza para los fieles que vivían bajo la constante amenaza de persecución. Su historia, marcada por una valentía inquebrantable y un amor sin límites por Cristo, rápidamente se difundió, transformándola en una mártir venerada. La comunidad cristiana de Nicomedia cuidó con devoción el cuerpo de Bárbara, dándole un sepulcro digno de su santidad. Los milagros que comenzaron a ocurrir en su tumba solo fortalecieron la fe de aquellos que ya veían en Bárbara una intercesora poderosa. Personas de todas partes comenzaron a visitar el lugar, y su nombre pasó a ser invocado especialmente por aquellos que enfrentaban el peligro inminente de la muerte súbita. La memoria de Bárbara se perpetuó por generaciones, y con el tiempo fue canonizada por la Iglesia, siendo reconocida como santa y mártir. Su vida, marcada por una fe que no se dejó abatir, ni siquiera ante las torturas más terribles y la traición de su propio padre, se convirtió en una fuente de inspiración para millones de cristianos a lo largo de los siglos. El ejemplo de Bárbara, una joven que eligió la eternidad con Cristo en lugar de la seguridad y el confort terrenales, es un recordatorio poderoso de la fuerza que reside en la fe. Santa Bárbara es, hasta hoy, invocada como protectora contra la muerte súbita, y muchos de aquellos que trabajan en condiciones peligrosas la tienen como patrona. Su historia trasciende el tiempo, recordando a los fieles que, incluso ante las mayores adversidades, la fidelidad a Dios nos concede una fuerza que supera cualquier dolor o sufrimiento. La colina donde Bárbara entregó su vida al Señor continúa siendo un lugar de peregrinación y oración, un testimonio vivo de que la fe puede vencer cualquier tormenta, ya sea física o espiritual. Santa Bárbara, con su vida y muerte, nos enseña que el verdadero poder no está en manos de los hombres, sino en la fuerza de un corazón entregado a Dios, dispuesto a cualquier sacrificio por el amor que nunca falla. La ejecución de Santa Bárbara trajo un giro silencioso y espiritual a aquellos que la presenciaron. Nicomedia, una ciudad acostumbrada a la opulencia del Imperio Romano y al celo por el paganismo, nunca había visto a una joven resistir con tal serenidad ante la muerte. Pero la historia de Bárbara no termina ahí, en el momento en que su vida terrenal fue interrumpida. Por el contrario, ese fue solo el comienzo de un legado que transformaría corazones y despertaría la fe durante siglos. Poco después de su ejecución, el cuerpo de Bárbara fue dejado a merced de los elementos, una práctica común para los mártires cristianos. Sin embargo, un grupo de fieles, tocado por la pureza de su fe y por los milagros que comenzaron a ser relatados casi inmediatamente después de su muerte, decidió arriesgar sus propias vidas para darle a la joven mártir el entierro digno que merecía. Estos cristianos,
en su mayoría mujeres, formaban parte de una pequeña comunidad que vivía escondida y temía represalias por cualquier gesto de devoción pública. Estas mujeres, que habían seguido la trayectoria de Bárbara a distancia, veían en ella una fuerza que superaba su juventud y fragilidad. Su valentía ante las torturas y la entrega incondicional a Cristo se convirtieron en un ejemplo vivo de una fe que podía ser imitada. Cuando decidieron recuperar su cuerpo, lo hicieron con profundo respeto y devoción. El corte de su cabeza, aún fresco, era un símbolo de su fidelidad hasta el final, pero también de su victoria sobre la muerte espiritual. Bárbara había vencido. La enterraron en una pequeña cueva en las afueras de la ciudad, un lugar elegido por la discreción, pero también por la belleza natural que lo rodeaba. Era un espacio silencioso, rodeado de rocas y con vista al mar distante, el mismo mar que Bárbara observaba desde la torre en la que había sido confinada. Para los primeros cristianos que iban allí a rezar, la cueva no era solo un lugar de descanso para el cuerpo de Bárbara, sino un santuario de milagros, donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. El legado de Bárbara comenzó a manifestarse de maneras sutiles, pero poderosas. Las primeras noticias de curas milagrosas vinieron de personas simples, trabajadores y campesinos que al visitar la cueva para pedir su intercesión, experimentaban una transformación en sus vidas. Era como si la presencia de Bárbara, incluso después de su muerte, continuara viva entre los que tenían fe. La noticia de estas curas se difundió. Primero entre los cristianos que necesitaban esperanza en un tiempo de persecución, y luego entre los paganos que empezaban a preguntarse si el Dios de Bárbara, ese Dios que parecía tan cercano a sus seguidores, no era, de hecho, más poderoso que los dioses romanos. Entre los relatos más emocionantes estaba el de un soldado romano que, gravemente herido en una batalla, escuchó hablar de una santa que había sido martirizada por su fe. Desesperado y sabiendo que su muerte era inminente, pidió ser llevado a la cueva donde Bárbara estaba enterrada. Allí, acostado en el frío suelo y con el peso de la muerte sobre sus hombros, rezó por primera vez a Cristo, pidiendo la intercesión de la santa. Esa noche, el soldado tuvo un sueño en el que Bárbara se le aparecía con un semblante sereno y radiante. Al despertar, descubrió que sus heridas estaban completamente curadas. Este milagro no solo salvó su vida, sino que también lo convirtió a la fe cristiana. Renunció a la carrera militar y pasó a vivir como eremita, dedicándose a la oración y a la propagación de la historia de Bárbara. Su conversión y curación se hicieron conocidas en Nicomedia y sus alrededores, y aquellos que antes dudaban ahora miraban la tumba de Bárbara con reverencia. El impacto de su historia comenzó a cruzar las fronteras de la ciudad. Pronto, cristianos de otras regiones, incluso de ciudades distantes, viajaban para visitar el lugar donde Bárbara había sido enterrada. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de todas las clases sociales iban en busca de alivio para sus enfermedades, protección en tiempos de peligro y consuelo espiritual. Los primeros relatos indican que muchos de los que iban allí sentían una paz indescriptible al rezar ante el lugar de descanso de la mártir. Era como si la presencia de Bárbara, que había sido tan palpable durante su vida, continuara siendo sentida incluso después de su muerte. Pero el aspecto más notable del legado de Bárbara no estaba solo en los milagros físicos que ocurrían en su tumba, sino en la transformación espiritual que provocaba en las personas. Muchos que iban hasta allí regresaban a sus hogares con una nueva fuerza en su fe, dispuestos a enfrentar las dificultades y persecuciones que los cristianos aún sufrían. Veían en Bárbara una compañera en la lucha,
una intercesora que sabía lo que era sufrir por Cristo y que estaba dispuesta a ayudarlos a perseverar. Con el tiempo, la devoción a Santa Bárbara se extendió por todo el Imperio Romano. Pasó a ser reconocida no solo como la patrona de aquellos que enfrentaban persecuciones, sino también como una protectora contra la muerte súbita y los peligros inesperados. Su historia de fe inquebrantable, incluso ante las mayores adversidades, inspiraba a hombres y mujeres a confiar en la providencia divina en todas las situaciones, especialmente cuando la vida parecía estar en riesgo. Entre los que empezaron a invocar a Santa Bárbara estaban soldados y trabajadores en profesiones peligrosas, como mineros y constructores. Creían que, así como Dios había sostenido a Bárbara ante el peligro mortal, Él también los protegería en sus actividades diarias. Esta devoción atravesó los siglos y hasta hoy, Santa Bárbara es considerada patrona de aquellos que enfrentan el peligro inminente. Las reliquias de Santa Bárbara, a su vez, se convirtieron en objeto de gran veneración. Con el paso del tiempo, parte de sus restos mortales fue trasladada a Constantinopla, donde fueron depositados en una gran iglesia construida en su honor. Esta iglesia se convirtió en un importante centro de peregrinación, atrayendo a cristianos de todas partes del mundo que venían en busca de protección y fuerza espiritual. El culto a Santa Bárbara se extendió por toda la cristiandad y su historia fue incluida en los calendarios litúrgicos de las iglesias orientales y occidentales. Pasaron siglos desde la muerte de Santa Bárbara, pero su influencia permanece tan fuerte como el día en que enfrentó a su padre con la serenidad de quien ya pertenecía a otro reino. Su fe, que permaneció inquebrantable ante las mayores pruebas, sigue inspirando a cristianos en todo el mundo. Ya sea en tiempos de persecución o en momentos de crisis personal, Santa Bárbara nos recuerda que, en Cristo, encontramos la verdadera fuerza para superar cualquier adversidad. Su vida es una prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor de Dios es suficiente para sostener a aquellos que confían en Él. Así, el nombre de Bárbara, que alguna vez fue sinónimo de debilidad a los ojos de su padre y de los romanos que la juzgaron, se convirtió en sinónimo de valentía, fe y entrega total a Dios. El legado de su vida y martirio sigue resonando, tocando los corazones de aquellos que buscan una fe inquebrantable como la suya y una vida de compromiso con el llamado divino, sin importar el precio a pagar. La muerte de Santa Bárbara marcó un punto de inflexión en el corazón de aquellos que habían presenciado su fe inquebrantable y su martirio. No se trataba solo de una joven que había sufrido a manos de su padre y de los romanos. Se trataba de una mártir que había elegido un camino de sacrificio en nombre de algo mayor, algo que trascendía la comprensión humana. Para los cristianos de Nicomedia, y especialmente para aquellos que conocían a Bárbara, su partida no fue un final, sino el inicio de una presencia espiritual que nunca más los abandonaría. Tras su ejecución, cuando la cueva donde fue sepultada comenzó a ser visitada por fieles en busca de su intercesión, algo casi palpable emanaba de ese lugar. Quienes llegaban a la tumba de Bárbara no encontraban solo un lugar de duelo o tristeza. Por el contrario, la atmósfera allí estaba cargada de esperanza, como si las oraciones de quienes invocaban su nombre fueran acogidas directamente. Era como si el propio ejemplo de su vida y el sufrimiento que soportó con tanta dignidad convirtieran ese lugar en un vínculo directo entre los cielos y los hombres. Los milagros comenzaron a ocurrir poco después de su muerte, pero lo más notable fue la intensidad con la que la devoción a Santa Bárbara creció, extendiéndose mucho más allá de los límites de Nicomedia. A lo largo de los años siguientes,
Las noticias de su intercesión, en momentos de peligro inminente o muerte súbita, resonaron por todo el imperio, principalmente entre los soldados y aquellos que vivían en condiciones de trabajo arriesgadas, como mineros y constructores. Para estas personas, el testimonio de una joven que enfrentó la muerte con serenidad y confianza era más que inspirador. Era un refugio espiritual. Uno de los primeros relatos de un milagro atribuido a la intercesión de Bárbara involucró a un grupo de mineros que trabajaban en las montañas cercanas a Nicomedia. Durante una perforación, un deslizamiento inesperado de tierra amenazó con sepultar a todo el equipo. En la desesperación del momento, uno de los hombres que había oído hablar de la historia de Bárbara gritó pidiendo su protección. Milagrosamente, el deslizamiento cesó repentinamente, como si una mano invisible hubiera contenido la avalancha de tierra y piedras. Los mineros, conmocionados por lo que presenciaron, reconocieron aquello como una intervención directa de Bárbara y, en señal de agradecimiento, construyeron una pequeña capilla en su honor cerca del lugar. Historias como esta comenzaron a multiplicarse. Soldados que marchaban a la guerra invocaban su nombre antes de enfrentarse a batallas, y muchos regresaban ilesos de situaciones en las que la muerte parecía inevitable. Entre los soldados, especialmente aquellos que servían en las regiones fronterizas del imperio, la devoción a Santa Bárbara echó raíces profundas. Para ellos, que lidian a diario con la incertidumbre de la guerra y la inminencia de la muerte, la historia de la joven mártir era un ejemplo de valentía inquebrantable ante el final. No se trataba de evitar el sufrimiento o la muerte, sino de enfrentarlos con la certeza de que había algo mayor esperando al otro lado. Entre aquellos que frecuentaban la tumba de Bárbara, muchos también buscaban curas físicas. Uno de los relatos más conmovedores fue el de una madre que, desesperada, llevó a su hijo gravemente enfermo al lugar. El niño, que apenas podía respirar, fue acostado cerca de la sepultura de la mártir, y la madre, arrodillada, comenzó a rezar con una fe fervorosa. Ella invocaba el nombre de Santa Bárbara, pidiendo que intercediera por la vida de su hijo. En las horas que siguieron, el niño, que ya estaba al borde de la muerte, comenzó a mejorar. Al amanecer, estaba completamente curado. La madre, entre lágrimas de gratitud, divulgó la noticia por toda la ciudad, y más personas comenzaron a visitar la tumba de Bárbara en busca de su intercesión. La fuerza espiritual de Bárbara también comenzó a manifestarse de manera intensa en los corazones de aquellos que enfrentaban persecuciones religiosas. Incluso después de su muerte, los cristianos de Nicomedia continuaron viviendo bajo la sombra del miedo. Las autoridades romanas mantenían una vigilancia constante sobre las actividades de los seguidores de Cristo, listas para actuar con violencia siempre que detectaban una amenaza al culto de los dioses romanos. Sin embargo, algo había cambiado en la postura de esos cristianos. La vida de Bárbara, su martirio y la manera en que ella enfrentó el terror de la muerte sin titubear sirvieron como una chispa que encendía el valor de otros para seguir el mismo camino. Un hombre en particular, llamado Demetrio, que había presenciado desde lejos la ejecución de Bárbara, sintió que su corazón cambiaba por completo. Antes dudoso en declararse cristiano por miedo a la represión, vio en la joven mártir la fuerza que le faltaba. Demetrio sabía que la fe no era un camino fácil, pero al ver a Bárbara, tan joven y tan dispuesta a entregar su vida, comprendió que el amor a Cristo superaba cualquier temor. No estaba solo en su decisión. Varios otros cristianos en Nicomedia, inspirados por el ejemplo de Bárbara, comenzaron a profesar su fe con mayor audacia, incluso sabiendo que eso podría costarles la vida.
La comunidad cristiana de Nicomedia se fortaleció y la historia de Santa Bárbara se esparció como una llama. Sin embargo, con el paso de los años, la devoción a la Santa Mártir también comenzó a expandirse a otras regiones del imperio. Su nombre cruzó fronteras y llegó a Constantinopla, donde las élites cristianas, al conocer su vida y sus milagros, comenzaron a venerarla como una intercesora poderosa. Se erigieron iglesias en su honor y las reliquias de su cuerpo, cuidadosamente preservadas por los fieles de Nicomedia, fueron transferidas a la capital del imperio. Allí, en Constantinopla, el culto a Santa Bárbara ganó una fuerza aún mayor, consolidándola como una de las grandes mártires de la iglesia primitiva. No se puede subestimar el impacto que la historia de Bárbara tuvo en las mujeres cristianas de la época. Su negativa a someterse al matrimonio arreglado por su padre y su entrega total a Cristo fueron vistas como una señal de que la fe trasciende las estructuras impuestas por la sociedad. Para muchas mujeres que vivían en un mundo dominado por hombres, la figura de Santa Bárbara representaba la libertad de elección, no en el sentido terrenal, sino en el espiritual. La libertad de pertenecer a Cristo y de seguir una vocación que no siempre correspondía a las expectativas de sus familiares o de la sociedad. Así, Bárbara no era solo una mártir, era un símbolo de resistencia, coraje y pureza. Una mujer que, a pesar de ser joven, enfrentó con madurez las pruebas de una vida marcada por el conflicto entre el amor familiar y el amor divino. Su historia inspiró a muchas otras jóvenes a buscar a Cristo con una entrega total, sin miedo a las consecuencias. Y para las madres cristianas, Bárbara se convirtió en un ejemplo de intercesión para sus hijos, como aquella que, incluso sin hijos propios, comprendía el sacrificio y el dolor de entregar la vida por amor a Dios. Con el paso de los siglos, la devoción a Santa Bárbara continuó creciendo. Su figura se perpetuó no solo en íconos religiosos y en iglesias dedicadas a su memoria, sino en los corazones de personas simples que encontraban en ella un modelo de cómo la fe puede transformar y salvar, incluso en las situaciones más extremas. Bárbara, en su quietud y fuerza espiritual, atravesó el tiempo como una mujer que, en su corta vida, se convirtió en una gigante de la fe cristiana. La caverna donde su cuerpo fue sepultado inicialmente se transformó en un santuario frecuentado por peregrinos de todas partes y, incluso cuando sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla, el lugar continuó siendo un punto de devoción. Santa Bárbara, una joven cuya vida fue marcada por dolores tan profundos, sigue brillando en la historia de la Iglesia como un faro de fe, coraje e intercesión, recordando a todos que la verdadera fuerza proviene de la fe inquebrantable en Dios. La historia de Santa Bárbara no terminó con su martirio. Tras su muerte, la joven mártir continuó inspirando a los fieles de una manera que trascendía el tiempo y el espacio. La memoria de su coraje y devoción a Cristo se esparció rápidamente, no solo entre los cristianos perseguidos, sino también entre aquellos que buscaban en la fe una fuerza para resistir las adversidades de la vida. Y así, el nombre de Bárbara se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable, pero también de milagros e intervenciones que, a lo largo de los siglos, probarían ser señales tangibles de su intercesión. Tras su ejecución, los cristianos locales, enfrentando el peligro de las autoridades romanas, secretamente retiraron el cuerpo de Bárbara y lo enterraron con dignidad. La tumba, ubicada en una caverna escondida, pronto se transformó en un lugar de peregrinación. No pasó mucho tiempo antes de que los fieles comenzaran a informar sobre experiencias de curación y protección divina atribuidas a su intercesión. Pero
Entre las primeras señales de que la presencia espiritual de Bárbara no había desaparecido con su muerte, hubo un episodio que impactaría profundamente la naciente devoción a la mártir. Algunos meses después de su entierro, una joven cristiana llamada Eudoxia, hija de un comerciante, fue acometida por una fiebre mortal. En aquellos días, la medicina era limitada y la muerte por enfermedades era común y a menudo inesperada. Eudoxia, con solo 20 años, ya estaba en su lecho de muerte cuando su madre, en desesperación, decidió llevarla hasta la tumba de Bárbara. La noticia de los milagros ya se había esparcido entre los cristianos locales, y la madre de Eudoxia había oído hablar de las gracias concedidas a aquellos que invocaban a la mártir. Con un esfuerzo inmenso, Eudoxia fue llevada hasta la caverna. Al llegar, la madre se arrodilló junto a la tumba y comenzó a rezar fervorosamente, pidiendo la intercesión de Bárbara por la curación de su hija. El silencio en la caverna solo era interrumpido por las oraciones de la madre y el frágil respirar de Eudoxia, cuya vida parecía escaparse a cada instante. Durante la noche, mientras Eudoxia reposaba en un sueño profundo, la madre permaneció en oración. Fue entonces que, con los primeros rayos de la aurora, Eudoxia despertó. La fiebre había desaparecido y ella, con una expresión serena, le contó a su madre que había soñado con una mujer vestida de blanco que le tocó la frente, prometiendo que su vida sería restaurada. Para Eudoxia no había duda. Santa Bárbara le había concedido la gracia de la curación. Este episodio fue el punto de partida para que la devoción a Santa Bárbara ganara aún más fuerza. Las personas comenzaron a visitar su tumba no solo para rezar, sino para llevar objetos personales que, tras tocar el lugar de su entierro, eran llevados como reliquias personales de protección. Estos objetos, a menudo simples crucifijos o pequeños trozos de tela, eran vistos como una forma de mantener la presencia de Bárbara cerca en el día a día. A medida que la devoción crecía, las autoridades romanas continuaban persiguiendo a los cristianos, viendo en su fe una amenaza al control del imperio. Sin embargo, ni siquiera el miedo a la persecución logró silenciar la propagación del culto a Bárbara. Sus historias comenzaron a contarse en secreto durante las reuniones cristianas, especialmente entre aquellos que vivían bajo un peligro constante. Los soldados romanos, muchos de ellos paganos, empezaron a escuchar los relatos de la fe de Bárbara y de su intercesión en batallas y momentos de riesgo mortal. Esto despertó una curiosidad genuina en algunos, mientras que otros se sentían temerosos del poder espiritual que parecía emanar de esa joven mártir. La devoción entre los soldados era una de las más intrigantes. Al principio, algunos solo invocaban a Bárbara por superstición, deseando protección en medio de la incertidumbre de las guerras. Pero, con el tiempo, muchos de los que invocaban su nombre experimentaron verdaderos milagros en el campo de batalla. Hubo relatos de batallones que, al enfrentarse a enemigos en número abrumadoramente superior, salieron ilesos, atribuyendo su supervivencia a la protección de Bárbara. Estos soldados, al regresar a sus ciudades natales, llevaban consigo no solo la memoria del combate, sino la certeza de que habían sido salvados por la intercesión de una mártir que comprendía el miedo a la muerte súbita. Uno de estos soldados, llamado Flavio, se convirtió en uno de los mayores divulgadores de la devoción a Santa Bárbara. Flavio había servido en la frontera oriental del imperio, una región particularmente peligrosa, donde las batallas eran frecuentes y el riesgo de muerte constante. Durante una emboscada, él y sus hombres fueron rodeados por fuerzas enemigas mucho mayores. En ese momento de desesperación, Flavio, que no era cristiano, recordó a Bárbara. Había oído la historia de ella de un compañero de batallón
que se había convertido al cristianismo y, aunque no estaba bautizado, gritó por su protección. Milagrosamente, la emboscada fue interrumpida por un fenómeno inexplicable. Una nevada repentina cubrió la región, dificultando la visión de los enemigos y permitiendo que Flavio y sus hombres escaparan. Después de lo ocurrido, Flavio se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a difundir la historia de Santa Bárbara entre los soldados. A medida que el culto a Santa Bárbara se expandía, el Imperio Romano comenzaba a sentir los primeros signos de transformación social y espiritual que el cristianismo traería al mundo. A partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la posterior oficialización del cristianismo, la historia de mártires como Bárbara comenzó a ganar un nuevo estatus. La Iglesia, ahora en crecimiento y con más libertad, empezó a reconocer formalmente el martirio de Bárbara, insertando su historia en el calendario litúrgico y promoviendo la construcción de iglesias en su honor. En Constantinopla, en el corazón del imperio cristiano, se dedicó una iglesia a Bárbara, convirtiéndose en uno de los principales centros de su devoción. Su fama de intercesora contra la muerte súbita y protectora de quienes enfrentaban peligros físicos se consolidó de tal manera que su nombre se convirtió en sinónimo de seguridad para muchos cristianos. Las familias, especialmente aquellas que tenían hijos en profesiones peligrosas, comenzaron a invocar su nombre en oraciones diarias, confiando la protección de sus seres queridos a la santa que también comprendía el peligro y el sufrimiento. A lo largo de los siglos, las reliquias de Bárbara fueron cuidadosamente preservadas y veneradas. Se cree que parte de sus restos mortales fue trasladada a Italia durante las Cruzadas, cuando muchos cristianos occidentales comenzaron a venerar a los santos de Oriente. Iglesias y capillas fueron erigidas en su nombre por toda Europa, y su popularidad creció especialmente entre aquellos que vivían bajo el riesgo constante de explosiones, como los mineros y artilleros. El legado de Santa Bárbara fue marcado por una continuidad de su misión tras la muerte. Su presencia, invisible pero sentida por tantos, fue un testimonio de que la santidad no termina con el martirio, sino que se prolonga a través de la fe de aquellos que creen en el poder de Dios. Ya sea a través de curas milagrosas, protección contra desastres naturales o la conversión de corazones endurecidos, Bárbara se convirtió en una amiga espiritual de aquellos que enfrentan las incertidumbres de la vida con fe. El nombre de Santa Bárbara, pronunciado por miles a lo largo de los siglos, se convirtió en un símbolo de resistencia, coraje y confianza en Dios ante lo impredecible. Para los cristianos, su vida y martirio no eran solo un recuerdo del sufrimiento pasado, sino una fuente de fuerza e inspiración para enfrentar los desafíos diarios. En cada oración dirigida a ella, cada iglesia erigida en su memoria y cada milagro atribuido a su intercesión, el espíritu de Bárbara continuaba viviendo, transformando el miedo en fe, la incertidumbre en esperanza y la muerte en un nuevo comienzo. A medida que la devoción a Santa Bárbara se expandía por Europa y más allá de las fronteras del Imperio Romano, su historia comenzó a ser contada de generación en generación, cada vez más rica en detalles y milagros. Sin embargo, lo que más impresionaba a aquellos que se acercaban a su figura no era solo el contenido de los milagros atribuidos a ella, sino la profundidad de su fe. Santa Bárbara había enfrentado las pruebas más difíciles que una persona podría soportar: la traición de un padre, la tortura física y el aislamiento emocional. Y sin embargo, en cada uno de esos momentos, su respuesta había sido una aceptación valiente del sufrimiento, anclada en su confianza en Cristo. Detrás de cada relato de su vida, desde el momento en que comenzó a comprender su vocación hasta el martirio,
Había una profundidad de emociones y dilemas internos que a menudo pasaban desapercibidos por aquellos que solo escuchaban los aspectos milagrosos de su historia. Lo que movía a Bárbara y que continúa inspirando a tantas personas a lo largo de los siglos era su decisión consciente de entregarse completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando esa entrega significaba perder todo lo que amaba en esta tierra. Cuando Bárbara fue encerrada en su torre por su propio padre, Dioscoro, no solo se encontró físicamente aislada, sino emocionalmente abandonada. Para una joven, la relación con el padre es, en muchos sentidos, el cimiento sobre el cual se construye la comprensión del mundo. El padre, tradicionalmente, es quien protege, guía y ama. Sin embargo, Dioscoro, al encerrarla en la torre, hizo exactamente lo opuesto. Intentó controlar y confinar a Bárbara con la esperanza de impedir que fuera influenciada por el mundo exterior. Para él, el aislamiento era la solución a cualquier amenaza a su autoridad y a sus creencias. Pero, irónicamente, fue en ese ambiente de reclusión forzada donde Bárbara encontró la verdadera libertad espiritual. Los días que Bárbara pasaba sola en su torre estaban llenos de un intenso conflicto interior. Era una joven que buscaba comprender su lugar en el mundo, pero todo a su alrededor le decía que su futuro ya estaba decidido. Se casaría con un noble pagano, como su padre quería, y seguiría el destino común de las mujeres de su época. Sin embargo, en el silencio de esa torre, algo más profundo comenzó a crecer dentro de ella. Con cada puesta de sol que Bárbara observaba por la ventana, una nueva pregunta surgía en su corazón. ¿Y si su vida tuviera un propósito diferente? ¿Y si su destino no estuviera en manos de su padre, sino en manos de Dios? Fue esta inquietud la que abrió las puertas para que Bárbara conociera el cristianismo. Cuando un sirviente cristiano le habló por primera vez de la fe en Cristo, su corazón fue tocado de inmediato. Se dio cuenta de que había encontrado algo que correspondía a esa sed espiritual que sentía, algo que ninguna de las creencias de su padre había sido capaz de saciar. La decisión de convertirse al cristianismo, sin embargo, fue tomada con gran dolor. Bárbara sabía que la revelación de su nueva fe sería vista como una traición imperdonable por su padre. Era consciente de que al abrazar a Cristo también estaba aceptando el sufrimiento que vendría por causa de esa elección. Durante las semanas que precedieron a su confesión de fe a Dioscoro, Bárbara vivió en un estado de preparación interior. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable, pero en lugar de ceder al miedo, buscaba fuerzas en la oración. Con cada oración sentía su alma acercarse más a Cristo, y su corazón, antes dividido entre el amor por su padre y su nueva fe, comenzó a inclinarse completamente hacia Dios. Bárbara había encontrado en Cristo un amor que trascendía cualquier vínculo terrenal. Cuando finalmente reveló su fe a su padre, el momento estuvo cargado de una tensión emocional casi insoportable. Dioscoro, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, se sintió traicionado de una manera profunda y personal. Bárbara, por su parte, aunque amaba a su padre, sabía que no podía dar marcha atrás. Había tomado su decisión, y esa decisión significaba seguir a Cristo hasta el final, incluso si eso costaba la única relación familiar que le quedaba. La ira de Dioscoro no fue solo una reacción de un padre decepcionado. Para él, la conversión de Bárbara al cristianismo era un desafío a su autoridad, una amenaza al control que creía ejercer sobre la vida de su hija. Al volver a encerrarla en la torre y someterla a torturas, Dioscoro intentaba, desesperadamente, restaurar el control que sentía que estaba perdiendo. Pero Bárbara, fortalecida por su fe, no cedió. Cada golpe que recibía era una confirmación de que su verdadera lealtad ya no estaba en manos de los hombres, sino en manos de Dios.
El sufrimiento físico de Bárbara, aunque extremo, nunca fue suficiente para quebrantar su espíritu. Las cicatrices que las torturas dejaron en su cuerpo eran señales visibles de una batalla que ya había sido ganada en su corazón. Cada noche, cuando las heridas ardían y el cansancio se apoderaba de su cuerpo, Bárbara se volvía hacia la oración, y allí, en el silencio de su celda, sentía la presencia consoladora de Cristo. Era como si cada gota de sangre derramada la acercara más a la pasión de Jesús. Y Bárbara, lejos de desesperarse, ofrecía su sufrimiento como un sacrificio de amor. El momento en que Bárbara fue llevada al tribunal para ser condenada fue, de muchas maneras, el clímax de su vida espiritual. No había más dudas en su corazón, ni miedo. Sabía que estaba a punto de encontrarse con Cristo, y esa certeza la llenaba de una paz que nadie a su alrededor podía entender. Incluso ante los insultos y la brutalidad de los soldados romanos, Bárbara mantuvo un semblante sereno, como si ya estuviera habitando otra realidad muy por encima de los dolores de este mundo. Cuando se anunció la sentencia de muerte y Dioscoro se ofreció para ser el verdugo de su propia hija, lo que para muchos sería el colmo del horror, para Bárbara fue un momento de entrega final. Al caminar hacia el lugar de su ejecución, no llevaba consigo el peso del rencor o la venganza, sino la ligereza de quien ya había perdonado. Sabía que su padre actuaba movido por el orgullo y la ceguera espiritual, y en su corazón oraba por él, pidiendo a Dios que le concediera la misma gracia de conversión que un día había recibido. En el momento en que la espada de Dioscoro descendió sobre su cabeza, Bárbara completó su martirio con la misma dignidad que había marcado toda su vida de fe. Su muerte, lejos de ser una derrota, fue un triunfo espiritual, el punto culminante de un camino de sacrificio y entrega total a Dios. Y fue precisamente en ese instante, cuando la tierra parecía ser testigo de una tragedia, que los cielos respondieron con una señal clara de justicia divina: el rayo que alcanzó a Dioscoro poco después de la muerte de su hija. Ese rayo, que mató instantáneamente al hombre que había quitado la vida a Bárbara, fue visto por los cristianos de Nicomedia como una intervención directa de Dios. La muerte de Dioscoro no solo fue el final de una historia trágica entre padre e hija, sino el cierre de una batalla espiritual entre la arrogancia humana y la voluntad divina. Bárbara, ahora en gloria, había sido coronada como mártir, y su historia comenzaba a resonar en los corazones de todos aquellos que buscaban en su vida un ejemplo de fidelidad y amor incondicional a Dios. Los años que siguieron al martirio de Bárbara consolidaron aún más su figura como uno de los mayores ejemplos de valentía en la historia de la Iglesia. La tumba donde su cuerpo fue enterrado se convirtió en un lugar sagrado, y su presencia espiritual comenzó a ser sentida por todos los que invocaban su nombre. Milagros, conversiones y curas se convirtieron en parte de su legado, y la joven que un día había sido aprisionada en una torre por su padre, ahora se convertía en la protectora de aquellos que, como ella, enfrentaban el peligro y la muerte inminente. Santa Bárbara había, de hecho, trascendido la prisión impuesta por el mundo, y su alma, libre y plena, continuaba guiando e inspirando a millones de cristianos en su camino de fe. Cuando la noticia de la muerte de Bárbara comenzó a difundirse por los alrededores de Nicomedia, su memoria pasó a ser preservada no como la de una joven condenada por la furia de su padre, sino como la de una mártir cuya fe inquebrantable no podría ser borrada ni por la espada ni por el dolor. En vida, Bárbara había sido discreta en su práctica cristiana, pero tras su martirio, la comunidad local rápidamente reconoció que algo extraordinario había ocurrido. Su nombre, antes conocido solo dentro de los círculos más íntimos de la familia y de pocos amigos,
ahora resonaba en las oraciones de cristianos esparcidos por la región, que veían en ella una nueva protectora e intercesora ante Dios. En los primeros meses tras su muerte, un pequeño grupo de cristianos valientes, conscientes del peligro de ser descubiertos, comenzó a visitar secretamente el lugar donde Bárbara había sido enterrada. Era una cueva humilde y alejada, elegida estratégicamente para evitar la vigilancia de las autoridades romanas, siempre atentas a cualquier señal de devoción a mártires cristianos. Los que visitaban la tumba de Bárbara lo hacían con profundo respeto y en silencio, para no atraer la atención de los guardias. Allí, en el aislamiento y la oscuridad de la cueva, aquellos que sufrían persecuciones y temían por su propia vida, encontraban un espacio de consuelo espiritual. La cueva se convertía para ellos en un refugio no solo físico, sino sobre todo espiritual. Una de las primeras historias de curación asociadas a Santa Bárbara involucró a un joven cristiano llamado Marcos, que había sido capturado por las autoridades romanas y condenado a trabajar en una mina. La vida en las minas era brutal y la muerte era una compañera constante para aquellos que allí trabajaban. Las piedras pesadas, las condiciones insalubres y los colapsos frecuentes de las galerías hacían que el trabajo fuera insoportable. Cierto día, mientras estaba atrapado en un túnel, Marcos fue sorprendido por un deslizamiento que bloqueó la única salida. Desesperado y al borde de la muerte, recordó la historia de Bárbara, que había sido martirizada no muy lejos de allí. Aunque sabía poco sobre ella, decidió invocar su nombre, pidiéndole protección. Marcos describió más tarde que en medio de su desespero sintió una presencia a su lado, una paz profunda que se apoderó de su corazón. No podía ver a nadie, pero sentía que ya no estaba solo. Pocos momentos después, parte del túnel se derrumbó de forma controlada, abriendo un camino que le permitió escapar con vida. Para Marcos, la intercesión de Bárbara fue innegable. Cuando logró finalmente regresar a la superficie, difundió su historia a todos los que lo escuchaban, y su devoción a la mártir creció. Esta y otras historias comenzaron a moldear la imagen de Santa Bárbara como protectora de quienes enfrentaban peligros mortales. Ella pasó a ser vista como una intercesora especialmente eficaz en situaciones de vida o muerte, ya sea en el trabajo en las minas, en el campo de batalla o en catástrofes naturales como tormentas y relámpagos. Su conexión con el trueno particularmente remonta al momento de su martirio, cuando Dioscoro fue fulminado por un rayo justo después de decapitar a su propia hija. Para los cristianos de la época, aquello no era un mero fenómeno natural, sino una clara demostración de que la justicia divina había intercedido en favor de su sierva fiel. Con el paso de los años, el lugar de su sepultura se convirtió en destino de peregrinación, aunque la visita era arriesgada debido a las persecuciones. Los cristianos que allí iban dejaban pequeños símbolos de gratitud, cruces de madera, velas y oraciones grabadas en las paredes de la cueva. La devoción a la santa se expandía silenciosamente, cargada de un profundo sentimiento de confianza en su intercesión. Y era precisamente ese silencio reverente el que atraía a tantos. Santa Bárbara, en vida, había sido forzada al silencio por la tiranía de su padre, y ahora, en la muerte, su intercesión venía como una presencia silenciosa pero poderosa en la vida de tantos que la invocaban. A medida que el culto a Bárbara se expandía, las autoridades romanas, gradualmente más conscientes de la creciente devoción en torno a ella, intentaron reprimir las visitas a su tumba. En algunas ocasiones, se enviaban guardias para vigilar los alrededores, y muchos cristianos fueron arrestados mientras intentaban llegar a la cueva. Sin embargo,
Nada de esto parecía detener la fe de aquellos que se arriesgaban por una oportunidad de orar junto a la tumba de la santa. Cada intento de sofocar el culto a Bárbara solo aumentaba la devoción, y su nombre continuaba susurrándose en las oraciones nocturnas de muchas familias cristianas. Uno de los momentos más destacados de esta fase inicial de la devoción a Santa Bárbara ocurrió cuando un soldado romano llamado Crispino fue encargado de supervisar la entrada de la cueva para impedir que los cristianos se acercaran. Crispino, que era devoto de los dioses romanos y había combatido contra los cristianos en varias ocasiones, inicialmente cumplió su deber con rigor. Con el tiempo, comenzó a observar algo diferente en los cristianos que intentaban visitar la tumba de Bárbara. A pesar de todo el riesgo que corrían, mostraban una fe inquebrantable y una paz interior que lo intrigaba profundamente. En una noche particularmente tranquila, Crispino decidió acercarse a la cueva una vez que todos los guardias hubieran desaparecido. Su curiosidad había crecido y quería entender qué había de tan especial en ese lugar. Cuando entró en la cueva, solo encontró silencio y oscuridad, pero al arrodillarse cerca de la tumba, algo dentro de él cambió. Sintió una presencia tan poderosa que no pudo ignorarla. Esa noche, el soldado romano, hasta entonces fiel al paganismo, comenzó a cuestionar sus propias creencias. En los días que siguieron, Crispino comenzó a visitar en secreto la tumba de Bárbara y poco después pidió ser bautizado, convirtiéndose en uno de los defensores más fervientes de la santa en Nicomedia. La conversión de Crispino fue un hito importante. El hecho de que un soldado romano, parte del ejército que había perseguido a los cristianos, pudiera ser tocado por la fe a través de la intercesión de Bárbara, hizo que muchos otros siguieran su ejemplo. A partir de su conversión, la devoción a Santa Bárbara se fortaleció aún más y su nombre comenzó a ser pronunciado abiertamente en varias regiones del imperio a pesar de la continua represión. Su historia se propagó entre los soldados y aquellos que vivían bajo el constante riesgo de muerte súbita, creando una fuerte identificación entre el martirio de Bárbara y las pruebas diarias de esos hombres. Mientras el cristianismo se arraigaba cada vez más, el nombre de Santa Bárbara resonaba en las comunidades de fieles como un símbolo de resistencia, confianza y fe ante la adversidad. La imagen de aquella joven que enfrentó la brutalidad de su propio padre, pero se mantuvo fiel a Cristo hasta el final, inspiraba a los cristianos a permanecer firmes en sus pruebas. Ella no era solo una santa distante, sino una amiga íntima, alguien que conocía el dolor y el sacrificio y que ahora, ante el trono de Dios, intercedía por los que clamaban por su ayuda. La devoción a Santa Bárbara creció a lo largo de los siglos, siendo transmitida de generación en generación. El relato de su vida, lleno de sufrimiento, coraje y fe, se convirtió en uno de los mayores testimonios del poder del cristianismo primitivo y su capacidad para transformar corazones. Así, Bárbara, la joven mártir de Nicomedia, continuó iluminando el camino de tantos que, como ella, enfrentaban la oscuridad con la luz inextinguible de la fe. La devoción a Santa Bárbara no dejó de crecer incluso tras su muerte, pero la profundidad de su legado y la fuerza de su fe encontraron un punto culminante en la forma en que su vida comenzó a ser recordada y narrada entre los cristianos, especialmente aquellos que enfrentaban situaciones extremas. A medida que el Imperio Romano se encaminaba hacia su transformación, con el cristianismo ganando terreno y finalmente convirtiéndose en la religión oficial bajo el emperador Constantino, la historia de Bárbara se convirtió en un símbolo poderoso para aquellos que buscaban un ejemplo de entrega total a Dios. La trayectoria de Santa Bárbara, con todos los elementos de sufrimiento, martirio y redención divina,
ofrecía una narrativa capaz de tocar lo más profundo del corazón humano. Pero más allá del aspecto dramático de su historia, lo que atraía a tantos fieles era el profundo sentido de intimidad que Bárbara transmitía en su relación con Dios. A pesar de enfrentar las pruebas más duras, la traición de su propio padre, la violencia física y la muerte, había en ella una firmeza que emanaba de una fe profunda, forjada en el silencio de la oración y en el encuentro personal con Cristo. Las primeras comunidades que veneraban a Bárbara no lo hacían solo porque ella había muerto como mártir. La veían como una intercesora especial, una santa que, de manera única, comprendía el miedo y el dolor. El miedo a la muerte, especialmente, era uno de los temas centrales de su devoción. Para una sociedad que enfrentaba peligros diarios, desde guerras constantes hasta catástrofes naturales, la figura de Bárbara era un puerto seguro, una fuente de consuelo y protección. La muerte súbita, que en tiempos de enfermedades y guerras podía ocurrir sin aviso, era algo que asustaba profundamente a las personas. Pero, a través de Bárbara, muchos creían que podrían encontrar paz y consuelo, sabiendo que ella, que había enfrentado la muerte de manera tan serena, los ayudaría a hacer lo mismo. Uno de los momentos más significativos de la expansión del culto a Santa Bárbara ocurrió cuando sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla. En ese momento, la ciudad era el centro espiritual y político del Imperio bizantino, y la llegada de las reliquias de una mártir tan venerada trajo un nuevo vigor a la devoción. La iglesia que fue construida en su honor pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, y no solo para los habitantes de la ciudad. Cristianos de diversas partes del imperio viajaban a Constantinopla para rezar ante sus restos mortales, buscando protección contra las fuerzas que amenazaban sus vidas, tanto físicas como espirituales. Entre los peregrinos que visitaron Constantinopla, muchos eran soldados y trabajadores que vivían bajo constante riesgo. Los soldados, en particular, encontraban en Santa Bárbara una figura que los comprendía. El campo de batalla, con su imprevisibilidad y violencia, no era un lugar fácil para mantener la fe. La muerte acechaba en cada instante y la vida de un soldado, tan expuesta al peligro, parecía siempre a merced del azar. Pero al invocar el nombre de Bárbara, encontraban fuerzas para enfrentar esos miedos. Para muchos, la presencia invisible de Bárbara era una garantía de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba a su lado, así como había estado al lado de ella. Otro grupo que pronto adoptó a Santa Bárbara como su patrona fue el de los mineros y trabajadores en profesiones peligrosas. Las minas, con sus pasillos profundos y oscuros, representaban un ambiente de riesgo constante. La muerte, ya sea por deslizamientos de tierra, explosiones o colapsos, era una amenaza diaria. La devoción a Santa Bárbara se extendió entre estos trabajadores porque, al igual que los soldados, también enfrentaban la muerte de cerca. Así, en muchos pueblos mineros comenzaron a surgir pequeñas capillas dedicadas a la joven mártir que, a pesar de su propio dolor, había encontrado el camino hacia Dios. La relación de Bárbara con los fenómenos naturales, especialmente el trueno y el rayo, también contribuyó a su culto. Después del rayo que fulminó a Dioscoro, las tormentas empezaron a asociarse con su historia. En una época en que las personas veían en los fenómenos de la naturaleza señales de bendición o castigo divino, la creencia de que Santa Bárbara podía interceder para proteger contra las tormentas y rayos se convirtió en parte central de su devoción. Aldeas y ciudades, donde las tormentas eran frecuentes, invocaban su nombre durante los temporales, y su imagen se colocaba en torres y construcciones altas para alejar los relámpagos y proteger las estructuras.
A medida que avanzaban los siglos, el culto a Santa Bárbara continuó expandiéndose más allá del Imperio bizantino, alcanzando Europa occidental. En Italia, Francia y España, su nombre comenzó a ser venerado con igual intensidad. En muchas regiones de Europa, sus imágenes eran esculpidas y pintadas en iglesias y capillas, retratándola siempre con la torre que simbolizaba su cautiverio y al mismo tiempo su fortaleza espiritual. El simbolismo de la torre era especialmente poderoso para los fieles, ya que recordaba que aunque Bárbara estaba físicamente aprisionada, su alma permanecía libre en Dios. Esta imagen tocaba profundamente a aquellos que, aunque atrapados por las circunstancias de la vida, buscaban la verdadera libertad en Cristo. Con el tiempo, la imagen de Santa Bárbara comenzó a incorporarse en varias tradiciones y festividades populares. En España, por ejemplo, su fiesta se celebraba con procesiones y oraciones en aldeas de mineros y campesinos. En el día de Santa Bárbara, las personas encendían velas en sus casas y en las iglesias, pidiendo protección para el año siguiente contra desastres naturales y accidentes. En Italia, especialmente en áreas donde los volcanes representaban una amenaza constante, Bárbara era invocada para proteger las aldeas de los peligros de las erupciones y terremotos. Su popularidad creció tanto que incluso en tiempos de paz y prosperidad, su nombre seguía siendo sinónimo de protección divina. A finales de la Edad Media, con la introducción de la pólvora y el aumento del uso de artillería, Santa Bárbara fue reconocida como la patrona de los artilleros y de aquellos que trabajaban con explosivos. Este nuevo papel en la devoción popular expandió aún más su culto. Artilleros y soldados comenzaron a llevar pequeñas imágenes o medallas de Santa Bárbara en sus misiones, creyendo que, así como ella los protegería de los peligros físicos, también los ayudaría a enfrentar la muerte con la misma fe y serenidad que ella demostró en su martirio. Sin embargo, la devoción a Santa Bárbara no solo estaba marcada por estos aspectos visibles de protección contra los peligros del mundo. Lo que más impresionaba a aquellos que realmente conocían su historia era el profundo misterio de su fe. Bárbara no tenía miedo de la muerte porque entendía, en un nivel espiritual muy elevado, que la verdadera vida estaba en Dios. Su martirio fue un testimonio de que, incluso en las situaciones más extremas, la fe puede sostenernos. A lo largo de los siglos, este mensaje resonó en corazones que buscaban no solo la protección contra los peligros externos, sino también la fuerza interior para perseverar en medio de las dificultades de la vida. Con la llegada de la modernidad y la transformación de las sociedades, el culto a Santa Bárbara continuó, adaptándose a las nuevas realidades, pero su esencia permaneció la misma. Una joven que, a través de la fe, trascendió el sufrimiento y encontró en Dios la fuerza para resistirlo todo. Hoy, Santa Bárbara sigue siendo un símbolo de valentía, fe y protección, invocada por aquellos que, como ella, enfrentan lo inesperado, siempre con el corazón firme en Dios.